والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, Hayakum Allah ya Juan, barakallahu fikum. Regresamos a la serie de clases sobre el estudio del libro Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifa ala kulli muslim wa muslima. Las obligaciones esenciales del conocimiento sobre cada musulmán y musulmana. Una compilación de los escritos de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, el imam al-Da'wa, y la explicación, o estamos usando la explicación de nuestro Sheikh Ahmed Ben Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, Juan, la última clase que tuvimos, estamos explicando o leyendo la explicación de Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, sobre las tres categorías de Tawhid, y leímos las primeras dos, que es Tawhid al-Rububiyya y Tawhid al-Uluhiyya, y también la diferencia entre los dos. Y en breve, Juan barakallahu fikum, en breve vamos a mencionar qué se mencionó de lo que es Tawhid al-Rububiyya y Tawhid al-Uluhiyya, y la diferencia entre los dos. El Tawhid al-Rububiyya es el Tawhid o el monoteísmo islámico que se trata con o está relacionada con las acciones de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah es uno en sus acciones, es decir, Él es el creador, Él es uno en la creación, o sea, en hacer la creación. Él es uno en dar el sustento. Él es uno en dar la vida y la muerte. Él es uno en manejar los asuntos de la creación. Todo esto Allah es uno en esto. Allah subhanahu wa ta'ala, hacemos tawhid con Allah subhanahu wa ta'ala. Hacemos Allah uno en estas acciones. O sea, es decir, Allah no tiene socios en esto. Nosotros no asociamos nada con Allah en esto. Nadie más ha creado la creación. Nadie más da el sustento. Nadie más da la vida y la muerte. Nadie más cura las enfermedades. Nadie más maneja los asuntos de la creación. Allah subhanahu wa ta'ala es uno en esto. Esto es Tawhid al-Rububiyya. Y como mencionamos, hasta los politeístas y incrédulos creen en este tipo de Tawhid. Tawhid al-Rububiyya es algo que la mayoría de la creación cree en este tipo de Tawhid. Tawhid al-Rububiyya. El segundo tipo de Tawhid o categoría de Tawhid es el Tawhid al-Uluhiyya. Y como mencionó Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala, este es donde la mayoría, o este es donde la creación tiene diferencia en la creencia, en aplicar este tipo de Tawhid, Tawhid al-Uluhiyya, que se trata o es relacionado a las acciones de la creación, las acciones de los siervos. Es decir, que los actos de adoración de los siervos
se dirigen solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, es decir, Allah es uno. Hacemos tawhid con Allah subhanahu wa ta'ala en todas nuestras acciones, ya sea creencia, dichos o actos de adoración, solamente se dirige a Allah subhanahu wa ta'ala. Se dirige en todo esto se dirige a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es uno en esto. Él es el único que merece esto. Es el único que tiene el derecho de esto, por ser que Él es uno en su rububiyya. Entonces, ¿qué es el propósito de explicar rububiyya que mencionamos antes, a rububiyya? El monoteísmo del dominio de Allah subhanahu wa ta'ala, a rububiyya. ¿Qué es el propósito de siempre mencionar que Allah es el sustentador, Allah es el creador, Allah es el que da vida y muerte? O sea, ¿qué es el propósito de mencionar eso? Para predicar y enseñar y llamar al uluhiyya. Para decir a la gente, Allah es el Señor de todo y por eso Él es el único que merece ser adorado en vez de, o sea, es en vez de todo. O sea, Él es el único. No hay nada que asociamos con Allah subhanahu wa ta'ala en esto. No podemos dirigir ningún acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Así que, a Tawhid al-Uluhiyya, la segunda categoría, se trata con las acciones de los siervos, que Allah es uno en recibir esas acciones solamente a Él. O sea, que se dirigen solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es uno en esto, es el único que lo merece, es el único que tiene ese derecho. Entonces, esas son las dos primeras categorías de Tawhid. Y la diferencia, como mencionamos, el primer tipo de Tawhid al-Rububiyya se trata con las acciones de Allah. Él es único en esas acciones. El segundo tipo de Tawhid o categoría de Tawhid se trata o es relacionada a las acciones del siervo. Los siervos, las acciones de los siervos, pues Allah es uno en que estas acciones sean dirigidas a Él, subhanahu wa ta'ala. Dejamos ahí la última clase de Juan Barakallahu Fikum. Y el Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, empezó o empieza aquí para explicar las pruebas, dice el Sheikh, وَهَذِهِ الْأَدِلَّةِ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ. El Sheikh menciona los diferentes tipos de adoración hacia Allah subhanahu wa ta'ala y cuál es la evidencia del Corán. El Sheikh dice primeramente, ¿qué es la evidencia de dua? Que esto solamente debe de ser para Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اسْتَجِيبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y su Señor dijo, suplíquenme a mí y yo les respondo. Por cierto, aquellos que niegan y son arrogantes y rechazan la adoración o adorarme a mí, solo y único, entrarán al infierno, Jahannam, humillados. Entonces aquí el Sheikh menciona esta es una aya, es una evidencia, la aya es una evidencia para enseñar de que la dua, porque Allah subhanahu wa ta'ala dice, suplíquenme a mí, solamente a mí. Y quien rechaza ese tipo de oración de adorarme a mí, solo y único, entrará al infierno. Entonces, dua es ibadah, es así como Allah subhanahu wa ta'ala nombró este acto de suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala, es solo para Allah. Suplicar, hacer dua, una súplica, es solamente para Allah. Y quien lo hace para otro, en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dice, entrará al infierno humillado. El Sheikh sigue, dice, ¿qué es la evidencia del an-nadr, el juramento? ¿Qué es la evidencia para eso? El Sheikh dice, y menciona, dice, yufuna bin-nadr yukhafuna
يوم كان شره مستطيرا. No, que dice, y ellos cumplen con sus juramientos temiendo, es decir, a Allah subhanahu wa ta'ala, temiendo ese día que su mal va a cubrir a todos. Es el día del juicio. No. Entonces, juramiento es solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Jurar, no juramos, como la gente hoy en día dice, juro por mi madre, juro por mis hijos, juro por mi padre, juro por todo lo que yo amo. O sea, todo eso es jurar por otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es shirk billah. Eso es hacer shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. No. Igualmente dice el Sheikh, وَدَلِيل عَلَى الذَّبْحِ وَالنَّهْرِ. Yani, ¿cuál es la evidencia para el sacrificio? Sacrificar a un animal para otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, o sacrificarlo para Allah subhanahu wa ta'ala, es lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena. Allah subhanahu wa ta'ala dice aquí en el Sheikh menciona esta aya, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. No, que Allah subhanahu wa ta'ala ordena al profeta sallallahu alayhi wa sallam, dice, di, por cierto, mi oración, mi sacrificio, mi vida, mi muerte, todo es para Allah, el Señor del universo. No tiene socio o no se asocia nada con Él en adoración. No. Entonces, vemos aquí que el sacrificar un animal es para Allah subhanahu wa ta'ala. Es para Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente el salah, oración, es para Allah subhanahu wa ta'ala. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala lo aclara. Igualmente el profeta sallallahu alayhi wa sallam mencionó, لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ. Está reportado en Sahih Muslim, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo que Allah maldice a todo aquel que sacrifica por otro en vez de Allah. Allah lo maldice, le da la'an. La'an en árabe, Juan barakallahu fikum, maldición, como se traduce como maldición. Pero la'an, como los sabios han dicho, es de que Allah subhanahu wa ta'ala quita su misericordia de esa persona. El que recibe la'an de Allah, lo que se llama la'an, maldición, significa maldición en el Islam, o en árabe la'an, significa que Allah quita su misericordia de esa persona. Entonces, en el día del juicio no recibe su misericordia, no recibe su perdón, y entonces esa persona entrará al fuego. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos deja a nosotros mismos, Juan barakallahu fikum, es un castigo grandísimo. Nosotros no podemos entrar al paraíso de nosotros mismos. Por nosotros mismos, por nuestras acciones o por nuestras intenciones o ganas, no podemos entrar al paraíso o no podemos ser salvados del fuego por nuestras propias acciones. Es solamente por la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. No, así como el profeta sallallahu alayhi wa sallam mencionó que nadie entrará al paraíso y ser salvado del fuego, excepto que Allah subhanahu wa ta'ala tenga misericordia de él. Y le dijeron, hasta ti, mensajero de Allah, dijo, hasta mí no seré salvado del fuego, ni entraré al paraíso, excepto por la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. No. El Sheikh sigue, dice, ¿cuál es la evidencia del khawf? Khawf es el miedo que uno tiene. Miedo en el sentido de adoración. Miedo de Allah subhanahu wa ta'ala. Miedo de su castigo. Naam. Miedo de esa maldición. Naam. Que el Sheikh menciona y dice, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, y no les tengas miedo a ellos. No les tengas miedo, pero ten miedo de mí, témeme a mí, si es que son ustedes creyentes. No. Entonces aquí pone como una condición, si eres creyente,
Si tienes fe, si tienes creencia en mí correctamente y verdaderamente, no los temes a ellos, témeme a mí. No. Así que esa es la evidencia de que ese temor es para Allah subhanahu wa ta'ala. El temor de adoración. No. Igualmente el Sheikh dice la evidencia de la esperanza. La esperanza, al-raja. Dice el Sheikh, وَمَا دَلِيلُ عَلَى الرَّجَاءِ قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y quien espera encontrarse con su Señor, que obre con las obras buenas y que no asocie nada en adoración con su Señor, para nada. Entonces aquí es de que quien tiene esa esperanza en su Señor, esa esperanza que se conecta a adoración, es solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Es solo para Allah. Igualmente, dependencia o tawakkul. Al-tawakkul, y Juan barakallahu fikum, es tener depender en Allah subhanahu wa ta'ala. Es esa acción del corazón que conectamos nuestro corazón, nuestra esperanza, dependemos en Allah subhanahu wa ta'ala, porque sabemos que Allah es el Señor de todo, es el Creador y es el que en sus manos está todo. Entonces le pedimos a Él y dependemos en Él subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Y en Allah dependen. Y en Allah dependen si es que de verdad son creyentes. Entonces, igualmente aquí pone como una condición de ser un creyente que solo dependes en Allah. Que solo dependes en Allah subhanahu wa ta'ala. El Sheikh dice, وَمَا دَلِيلٌ عَلَى رَهْبَةٍ. ¿Y cuál es ese... ¿Cuál es la evidencia de tener ese tipo de rahba? Y Juan, rahba es miedo también, el khawf, el khawf es temor, y rahba es miedo o el khawf es temor del castigo de Allah. Del castigo, que es un temor intenso, que tienes ese temor del castigo de Allah, o de la ira de Allah, o de un daño que te puede llegar, un daño grandísimo que te puede llegar por no obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala o no adorarlo. Ar-rahba es el miedo que tienes de no recibir el bien de Allah, de no recibir la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces dice el Sheikh que es la evidencia. Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَإِيَّايَ فَارْحَبُونِ, y a mí ten miedo, o ten miedo en mí. O de mí ten miedo, o de mí ten miedo. Así que el Sheikh menciona que esto es para Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente el inaba. El inaba es regresar a Allah subhanahu wa ta'ala. Regresar a Allah arrepentido, o regresar de algo mal a Allah arrepentido, o buscando su favor o su perdón y arrepentimiento. Así que el Sheikh menciona, dice, Allah subhanahu wa ta'ala dijo, وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Que regresen a su Señor y sométense a Él. Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ. Y regresen a su Señor, es decir, regresen arrepiéntense y sométense a Él, subhanahu wa ta'ala. Igualmente, ¿cuál es el delil? Dice el Sheikh, de raghba,
نعم del raghba والرهبة وخشوع que es الرغبة es las ganas de hacer bien con Allah. Las ganas o ese amor o esas ganas que tienes para cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala y adorarlo a Él solo y único. Y ya mencionamos el rahba, que es igualmente temor, el temor de no cumplir con Allah o no recibir el bien de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el khushu' es tener esa conciencia, ¿cómo se dice? El khushu', ya Juan barakallahu fikum, es de tener está completamente concentrado en Allah subhanahu wa ta'ala. Así como en el salah, cuando uno está en la oración, hay algo que debemos tener cuando oramos a Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala, debemos tener lo que se llama khushu'. Khushu' es esa concentración de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala con ese temor y esperanza. Las dos cosas. Entonces esto es el khashya o el khushu'. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice: innahum kanu yusari'una innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghban wa rahban wa kanu lana khashi'in. Naam, que Allah subhanahu wa ta'ala dice, por cierto, ellos corrían recio o rápido al bien, a hacer el bien, a hacer buenas obras. Se apuraban a hacer las buenas obras, suplicándonos con esas ganas de adorarnos y ese temor de no recibir el bien. Y ellos eran khashi'in, esos que se enfocaban en la adoración de Allah, teniendo temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, estas son las evidencias que menciona el Sheikh rahimahullah ta'ala, de estas acciones, que cada una de estas cada uno de estos actos de adoración es un acto de adoración que solamente puede ser para Allah subhanahu wa ta'ala. Y tenemos que entender que estos son actos ya sea de la lengua o del corazón o de los miembros del cuerpo. Al-ibada, adoración, los actos de adoración, como mencionamos en las otras clases, de que adoración o el concepto de adoración en el Islam es algo más grande y más amplio con Allah subhanahu o en el Islam, más que en en otras religiones, que piensan que adoración es solamente suplicar o orar, y esto es adoración. Pero adoración, como mencionamos, es todo, cada acto, cada acción o dicho o creencia que Allah subhanahu wa ta'ala ama y está complacido, eso es un acto de adoración. Como dijo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, al-ibada kalimat al-jami'a likulli ma yuhibbuhu Allah لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Que la palabra ibada o adoración es un significado amplio, grande, para todo lo que Allah ama y está complacido de las acciones y los dichos aparentes y ocultos. ¿Cuál es el dicho o la acción aparente o oculta? La acción oculta, ¿cuál es? Es la acción del corazón. Entonces, todo esto como amar, odiar, depender, temer, todo esto es una acción del corazón. Seguimos ya, Juan, con la tercera categoría del Tawhid, que es Tawhid al-Asma wa Sifat.
Y esto es importante entender, que Allah subhanahu wa ta'ala es uno. Este tipo de tawhid, monoteísmo, es de que Allah es uno en sus atributos, sus nombres y atributos. ¿Qué quiere decir que Allah subhanahu wa ta'ala es uno? Que Allah, solamente Allah Allah es uno en sus nombres y atributos. Es decir, que sus nombres y atributos son completos y perfectos. Que sus nombres y atributos son completos y perfectos. No hay nadie, Allah no hay nadie que podemos asociar con Allah en los nombres y atributos de Él, porque solamente Él solo y único, tiene nombres y atributos que son completos y perfectos. ¿Qué queremos decir con eso? Allah es el que ve todo, Allah es el que oye todo. Entonces Él tiene un atributo de ver y oír. Así como la creación oye y ve. Pero la creación no tiene atributos, no tiene el atributo de ver completamente todo. La vista de la creación es limitada. El oído de la creación es limitado. Entonces no es completo ni es perfecto. Pero el oído de Allah y la vista de Allah subhanahu wa ta'ala ese atributo es completo y perfecto. Entonces Allah es uno en esto. Allah subhanahu wa ta'ala es uno en esto. El Sheikh menciona unas ayat que mencionan los atributos y los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dice: "Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad." Sabemos, esa es Surat al-Ikhlas, donde vemos que Allah es uno. Y Allah vemos que ahí Allah es uno. Allah es el eterno. No hay nada como Allah subhanahu wa ta'ala, Juan. No hay nada como Allah subhanahu wa ta'ala en sus nombres y atributos. Allah subhanahu wa ta'ala dice: "Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayajzawna ma kanu ya'malun." Que Allah subhanahu wa ta'ala dice: y para Allah son los nombres buenos y bellos. Suplíquenle a Él con esos nombres. Y dejen a aquella gente que niega sus nombres. Ellos tendrán un castigo o una recompensa acorde de sus acciones. Allah subhanahu wa ta'ala también dijo: "Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir." Que no hay nada como Allah y Él es el que oye todo y ve todo. Entonces, esta es la aya que mencionamos también. Laysa kamithlihi shay'un. No hay nada como Allah. No hay nada. Allah no tiene ningún semejante. Allah no tiene nada que es como Él en ninguna forma, de ningún aspecto, en ningún atributo que es similar a su creación. Allah es completamente diferente. No hay nada similar a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero Él es el que oye y el que oye todo y ve todo. Y esto es importante entender esta aya, y Juan Barakalafiko, porque aquí Allah subhanahu wa ta'ala niega que hay algo como Allah, pero igualmente menciona estos atributos que también la creación tiene. La creación puede ver y puede oír, pero el oído y vista de la creación, de los animales, de los seres humanos, de los jinn, no es como los atributos de Allah, de ver y oír. Los atributos de Allah son perfectos y completos. Y nada de la creación tiene un atributo o nombre completo y perfecto. Solamente Allah. Entonces, por eso aquí es Tawhid al-Asma wa Sifat, que es el Tawhid Asma de los nombres, wa Sifat, atributos. Que Allah es uno en esto. Que nosotros tenemos esa creencia, ese Tawhid. Tawhid es que hacemos a Allah uno en esto. Él es único en esto. Que Él solo tiene atributos y nombres que son completos y perfectos. Y el Sheikh menciona, dice: "Aqul, يجب على المكلفين إثبات اسماء الله وصفاته
التي وردت في القرآن على وجه اللائق بالجلال جلال الله سبحانه وتعالى. نعم, que el Sheikh Ahmed al-Najmi menciona y dice que es completamente necesario que la persona, es decir, el cliente, el musulmán, que afirme los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala que vienen en la legislación o el texto de la legislación, el Corán, en una manera que esté acorde a su majestad, o sea, de la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. No. Cada nombre y cada atributo que está reportado en el Corán y en la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam, nosotros afirmamos ese atributo y ese nombre que se menciona en los textos de la legislación islámica, es decir, el Corán y la Sunna y los athar de los Sahaba, las narraciones de los Sahaba, que mencionan un nombre de Allah o se menciona un atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, nosotros afirmamos ese atributo y ese nombre acorde del significado de ese nombre en una manera que esté acorde de la majestad de Allah y su grandeza. Eso es afirmar el Tawhid Asma wa Sifat. Afirmamos lo que Allah afirma para Él mismo y afirmamos lo que el Profeta sallallahu alaihi wasallam afirma para Allah subhanahu wa ta'ala, su Señor. Now, espero que eso esté claro, lo que es el monoteísmo islámico de los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Now, sigue el Sheikh aquí y explica algo importante para entender Allah subhanahu wa ta'ala y entender sus atributos, o sus nombres y atributos. Dice, وَهَذِهِ الصِّفَاتِ, estos atributos, تنقسم إلى ثلاثة أقسام. Yani se dividen, estos atributos se dividen en tres grupos o tres categorías. Los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala se dividen en tres categorías. El primer grupo o primer categoría, Sifat al-Dhatiyya Bahta. No, los atributos de la esencia de Allah subhanahu wa ta'ala, de lo que Él es, los atributos de lo que la esencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y vamos a explicar lo que es eso. La segunda categoría es Sifat al-Fi'liya, los atributos de sus acciones, los atributos que muestran las acciones de Allah. No. Entonces la primera categoría de los atributos es los atributos de la esencia pura de Allah subhanahu wa ta'ala y lo que Él es. La segunda categoría, los atributos de las acciones de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y la tercera categoría es una mezcla entre estas primeras dos categorías, que es los atributos de la esencia de Allah subhanahu wa ta'ala y sus acciones. Es una mezcla. No. Y el Sheikh los explica diciendo que primeramente los atributos de la esencia pura de Allah subhanahu wa ta'ala es como dice el Sheikh, كالسمع والبصر والعينين واليدين والكفين والأصابع والوجه والرجل والقدم والساق. هذه صفات الذاتية. Dice el Sheikh que estos atributos de la esencia de Allah subhanahu wa ta'ala es como el oído, la vista, sus ojos, sus manos, sus pies, sus dedos, su cara, su rostro, sus pies. Todos estos son atributos, dice, sifat dhatiyya, atributos de la esencia de Allah subhanahu wa ta'ala, de lo que Él es. Entonces nosotros afirmamos esto
porque Allah lo afirma en el Corán o el profeta sallallahu alaihi wasallam lo afirma en la Sunna. Porque las sectas desviadas dicen, no es posible que Allah tiene ojos, no es posible que Allah tiene manos, no es posible que Allah tiene dedos o tiene pies, porque la creación tiene dedos, tiene pies, tiene manos, tiene un rostro, tiene ojos, y Allah dice que no es como su creación. Y nosotros decimos, no, Allah no es como la creación, pero su rostro no es como nada de la creación. Sus manos, sus pies, todo lo que Él afirma para Él mismo, no es nada como la creación. Así que eso no niega de que cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice que Él tiene manos, o Él tiene ojos, o Él tiene un rostro, eso no niega de que Allah subhanahu wa ta'ala no es nada como la creación. Porque sus ojos no son como la creación en ninguna forma. Sus manos, su rostro no es como nada de la creación. Así que esto es los atributos, la primera categoría, los atributos de la esencia de Allah subhanahu wa ta'ala. La segunda categoría, dice el Sheikh, es los atributos de las acciones de Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso, dice el Sheikh, es como crear, hacer la creación. Y este es el atributo de ser el creador, o el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala de ser el creador. Así dice el Sheikh, así como dice Allah subhanahu wa ta'ala, afaman yukhliqu kaman la yukhliqu afala tadhakkarun. Que dice Allah subhanahu wa ta'ala, ¿acaso el que ha creado es como el que no ha creado? ¿Acaso no van a reflexionar? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, su acción de crear, que Él es el creador, esto es de los atributos de sus acciones. Igualmente, dice el Sheikh, que asifa al-maji yom al-qiyamah. Como Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán, que Él llega, la acción de llegar, la acción de alcanzar algo, o llegar a un tiempo, o llegar a un lugar, también Allah tiene esta acción. Porque Allah subhanahu wa ta'ala afirma esto en el Corán diciendo, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. En el día del juicio, llegará tu Señor con los ángeles en filas, o sea, es decir, los ángeles en filas, que llegará tu Señor, que va a llegar tu Señor en ese día, a ese lugar. Entonces, es una acción que Allah subhanahu wa ta'ala afirma para Él mismo en el Corán. Igualmente, dice el Sheikh, dice el Sheikh del sustento, sifat al-rizq, el atributo del sustento, dice el Sheikh. Allah subhanahu wa ta'ala dice, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, diles a ellos, ¿quién es el que les da a ustedes el sustento de los cielos y de la tierra? Di Allah. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán afirma esta acción del sustento. Entonces estas son, dice el Sheikh, son la categoría de los atributos relacionados a sus acciones. O sifat nuzul, dice el Sheikh, que ese atributo de descender, así como el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo en el hadith que está reportado en Sahih Bukhari y Muslim, que reportó Abu Huraira radiyallahu anhu, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, وَيَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ الثُّلُثِ الْأَخِيرِ o el awsat ila sama dunya. Que Allah subhanahu wa ta'ala que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en el hadith reportado por Abu Huraira, que nuestro Señor desciende cada noche en la última parte o la última tercera parte de la noche o en la media de la noche, dice, al cielo de la dunya. Y este hadith
es auténtico, reportado en Sahih al-Muslim y el Bukhari, y afirmamos esta acción de Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente, dice el Sheikh, el sifat al-istiwa, ascender. El que acabamos de mencionar es descender, pero también la acción de ascender, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, que Allah subhanahu wa ta'ala ascendió arriba del trono. Arriba del trono. Entonces, todas estas acciones, dice el Sheikh, son acciones de Allah subhanahu wa ta'ala que afirmamos a Él. Son de estas acciones están conectadas a sus atributos. Sus atributos que nosotros afirmamos para Allah subhanahu wa ta'ala, porque es del credo, de la creencia de Ahlus Sunnah wal Jama'a, de la gente de la Sunnah y del grupo guiado, de afirmar cada nombre y atributo de Allah que Él afirma en el Corán. Y lo afirmamos así, en esa manera, con ese lenguaje o expresión que usó Allah subhanahu wa ta'ala. Y no le cambiamos el significado, ni le cambiamos o no negamos el significado. No. Pero afirmamos lo que Allah afirma para Él, y afirmamos para Allah lo que el profeta sallallahu alayhi wa sallam afirmó para Él, para Allah subhanahu wa ta'ala. No. Y la última categoría aquí, terminando el Sheikh, Juan Barakallahu Fikum, y con esto terminamos, es los atributos que hay esa mezcla de las acciones de Allah y la esencia de Allah subhanahu wa ta'ala, como dice el Sheikh aquí, como el atributo del discurso, el kalam, de la palabra o del discurso, de que Allah subhanahu wa ta'ala habla, de que Allah hace la acción de hablar, de que Allah hace la acción de hablar, y esto está conectado a la esencia de Allah, que físicamente Él habla, y que también Él hace esa acción, que Él hace esa acción, pero también viene de su esencia, o sea, viene de Él mismo. Dice el Sheikh que esto es وهي فعلية. menciona aquí كصفة الكلام فهي ذاتية باعتبار أنها من صفات الذات, que esto es ذاتية, de la esencia de Allah subhanahu wa ta'ala. El discurso de Allah y la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala está conectado a la esencia de Allah, de quien Él es. Él es Allah que habla, y tiene este atributo que Él habla. Y es de las acciones de Allah, porque es conectado, dice el Sheikh, وَهِيَ فِعْلِيَّ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يَفْعَلُهَا مَتَى يَشَاءُ, que Él habla cuando Él quiere. وَلِهَذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ. Y eso es lo que dice la gente de conocimiento, que Allah habla cuando Él quiere, como Él quiere, y a quien Él quiere. Entonces, la gente de la Sunna afirma que Allah subhanahu wa ta'ala habla. No como las sectas desviadas que niegan eso, porque dice es un atributo que la creación hace. Y no podemos afirmar algo para Allah lo que hace la creación. Pero ellos entienden los textos mal, porque ellos tratan de usar esa aya que mencionamos, Laysa kamithlihi shay, no hay nada como Allah. Entonces ellos, en tratar de entender y aplicar esta aya, hacen a Allah como la creación. Entonces dicen, si Allah, no podemos afirmar que Allah habla, porque los hombres hablan, los jinn hablan, o sea, y no, Allah no es como la creación. Entonces no afirmamos que Allah habla. A'udhu billah. Pero entienden mal esta aya y este concepto. Porque si entienden que Allah subhanahu wa ta'ala no es como su creación, entonces se entiende de que su discurso no es como el discurso de su creación. Así como cualquier otro atributo, de que Él oye, Él ve. No, su vista y su oído no es como la vista y oído de la creación.
Si en la misma creación hay unas diferencias grandísimas. Por ejemplo, como hemos mencionado antes, la águila. La vista de la águila, que puede ver de una distancia bien larga, la vista de la águila no es como la vista del ser humano. La vista o el ojo de la águila no es como el ojo del ser humano. Así que si en la creación existen estas grandes diferencias, pues ¿cómo será la diferencia entre el Señor, el creador de todo, y su creación? Una diferencia grandísima, donde la vista de Allah no es como la vista de la creación. Primeramente porque la vista de la creación es limitada y la vista de Allah es un atributo de Él, entonces quiere decir que es completo y perfecto. La vista de Allah es completa y perfecta. Él puede ver todo al mismo tiempo. Eso es algo que ni siquiera podemos entender bien. Él oye todo. Nosotros también oímos, pero no, nuestro atributo de oír no es completo ni es perfecto, es limitado. Pero el atributo de Allah de oír es completo y perfecto. Él oye todo al mismo tiempo. Nada escapa lo que Él puede oír, ni nada escapa lo que Él puede ver. Y su conocimiento es perfecto y completo. Nuestro conocimiento es limitado, pero Allah subhanahu wa ta'ala sabe todo. Entonces, esto se aplica a cualquier atributo de Allah subhanahu wa ta'ala. Y ahí el Sheikh termina la explicación de el Tawhid wal Asma wa Sifat. Ikhwan, barakallahu fikum. Claro, cada uno de estos o estas categorías de Tawhid, Tawhid al-Rububiyyah, Tawhid al-Uluhiyyah wa Tawhid al-Asma wa Sifat, estas tres categorías tienen más detalle donde se puede explicar aún más, dar una explicación más amplia. Pero con esto es suficiente para mencionar algo de estas tres categorías, y específicamente el credo y la creencia de los atributos, los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Hay libros y tomos y tomos y tomos escritos sobre la creencia correcta y aquello que opone la creencia correcta de las sectas desviadas, para entender bien lo que es los nombres y atributos de Allah. Y esos libros son muy beneficiosos, Juan, porque estudiar los nombres y atributos de Allah es estudiar quién es Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando uno se acerca o cuando uno aumenta en el conocimiento de quién es Allah, se acerca a Allah subhanahu wa ta'ala y teme a Allah subhanahu wa ta'ala más. Y cuando uno aumenta en temor a Allah subhanahu wa ta'ala, aumenta en piedad, aumenta en obediencia, aumenta en cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala. Y inshallah se hace de la gente guiada y se hace de la gente temorosa. Y ahí vamos a parar, Juan, barakallahu fikum. En la siguiente clase, bi'idhnillahi ta'ala, vamos a empezar el nuevo capítulo que se llama Didd al-Tawhid, al-Shirk. Lo que opone el Tawhid es el Shirk. Con eso terminamos. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Si hay unas preguntas, Juan, barakallahu fikum, inshallah, miramos si podemos ayudar en esto. No veo que hay preguntas. Entonces me despido de Juan, barakallahu fikum. Hasta la próxima clase. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Barakallahu fikum, Juan. Wa jazakum Allah khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.